Bienvenidos a un nuevo video sobre la bioquímica de los alcaloides. Mi nombre es Paola Ortega y hoy tengo el gusto de presentarles la bioquímica de la camtotecina, que proviene de la planta Camptotheca acuminata. La Camptotheca acuminata es un árbol que proviene de la China y del Tíbet y se emplea en el tratamiento en contra del cáncer. En las imágenes de la parte inferior podemos observar tanto el fruto, la flor y la estructura de esta planta. Entonces, dada esta importante actividad anticancerígena de este árbol, de esta planta, se encuentra en peligro por la tala. Ahora bien, veamos algunos de sus componentes, entre los cuales se destacan la quercetina, que se encuentra en las hojas, al igual que el trifolín, el ácido velutínico, que se encuentra en los frutos, la 10-hidroxicamptotecina, que se encuentra en la raíz, y la camptotecina, que se encuentra en las semillas y en el tronco. El alcaloide principal de esta planta es la camptotecina, cuya estructura la vemos en la parte superior derecha, y es un alcaloide indol monoterpénico de 5 anillos que inhibe la ADN y topoisomerasa. ¿Cómo lo hace? Lo hace liberando la tensión de enrollamiento que ocurre en los procesos de transcripción y traducción del ADN. Entonces, acá abajo en la figura 5 nos muestra el complejo que se forma entre la topoisomerasa y la camptotecina, que se encuentra allí en morado. La figura 6 es una vista un poco más amplia de la camptotecina y de la enzima. La camptotecina vendría siendo esa que se encuentra allí en azul y pues toda la enzima, la parte que se encuentra en gris. Hoy en día hay análogos de esta camptotecina, de este alcaloide, que se encuentran aprobados por la FDA para el tratamiento del cáncer de ovario. Por ejemplo, el irinotecan y el topecan. Ahora veamos un poco cómo ocurre la biosíntesis de este alcaloide. Este primer esquema nos muestra la biosíntesis total y, como podemos observar, solamente se encuentra identificada una enzima. Entonces, desafortunadamente, enzimáticamente hablando, esta ruta no se encuentra detallada. Muchos de sus pasos son especulativos, sobre todo el último, cuando ya se obtiene la camptotecina y como subproducto la glucopiranosa. Entonces, por tal motivo, vamos a revisar la biosíntesis del precursor. Entonces, el precursor es la estrictocidina. Entonces, veamos cómo ocurre la biosíntesis de este. Entonces, este primer esquema nos muestra la conversión de genaril difosfato a genariol mediante la genariol sintasa, donde una molécula de agua ataca, causando una reorganización de la carga, y se elimina el grupo disfosfato, como lo vemos en la parte inferior. El segundo paso de esta síntesis se cataliza la adición de un grupo hidroxilo al carbono 8 a través de una hidrolasa, específicamente la genariol 8 hidrolasa. Y vemos que en el último carbono pues se agregó a ese grupo hidroxilo. El tercer paso, que se muestra aquí en el esquema 4, involucra la oxidación total de los grupos hidroxilo mediante una oxidorreductasa. Entonces, veamos un poco el mecanismo. Una serina con un átomo de oxígeno nucleofílico abstrae los protones de los grupos hidroxilo. Entonces ocurre un rearreglo y se forma un doble enlace, carbono-oxígeno. Cabe destacar que este paso ocurre en ambos grupos hidroxilo. Ahora bien, veamos el cuarto y quinto paso de esta biosíntesis. Entonces, en el cuarto paso la enzima es una enol sintasa y vemos el cambio en el doble enlace, que se encuentra más hacia la izquierda. Entonces, aparte de eso, también vemos la reducción del grupo aldehído. A su vez, en el esquema 6, lo que ocurre es que ese enol 8-oxocitronelil sufre una ciclación. Entonces, esa ciclación lo que nos forma es el nepetalactol,
que desafortunadamente no se encuentra muy definido, mecanísticamente hablando, claro está. El siguiente paso es la síntesis del 7-deoxiloganetato, que se encuentra catalizado por una óxido reductasa. Y ahora, con la incorporación del oxígeno, se forma acá un grupo carboxilo, como lo vemos en la parte inferior del esquema 7. El siguiente paso, que vendría siendo el esquema 8, lo cataliza una glucosiltransferasa. Entonces, el compuesto que habíamos obtenido en el esquema 7 se le agrega un grupo, una glucosa que la vemos en la parte superior. Entonces, recapitulando, en el sexto paso, en la parte inferior se le agrega un grupo carboxilo y en el séptimo paso, que vendría siendo el esquema 8, se agrega una molécula de glucosa. Entonces aquí vemos un poco el mecanismo. Entonces, como ya habíamos comentado, esto lo realiza una glucosiltransferasa y entonces el producto anterior, que fue la deoxiloganetato, ataca el carbocatión de la glucosa, formándose así ese enlace carbono-oxígeno. Entonces, sigamos. El octavo paso es este de acá, en el esquema 9, se encuentra catalizado por una hidroxilasa. Entonces, lo que ocurre, si nos damos cuenta, solamente se agrega un grupo hidroxilo. Entonces, de esta manera se forma el loganato. El noveno paso está catalizado por una metiltransferasa, donde el carboxilo del sustrato ataca el metilo de la metionina, generándose de esta manera la cisteína y la loganina. El décimo paso lo cataliza la secolodanina sintasa, y aunque no hay descripción del mecanismo, podemos decir que se rompe este enlace de por acá, este enlace carbono-carbono, hay una reorganización formándose este carbonilo y pues este doble enlace de acá. Ahora, este ya es el último paso de esta biosíntesis y participa la secologanina, la triptamina y una liasa. Entonces, veamos un poco el mecanismo. La glutamina abstrae un protón de la triptamina y el átomo de nitrógeno ataca el carbono carbonílico, formándose el enlace carbono-nitrógeno. Luego hay eliminación del grupo OH, que se va como agua. Y a ver, acá. Y entonces a toda esta parte la vamos a denominar R. Entonces luego por reorganización se forma un enlace carbono-carbono, que es lo que vemos acá, que se unen. Entonces luego la glutamina, que está de acá, capta un protón para volver a formar ese doble enlace con el que se realizó la formación del enlace carbono-carbono en este paso anterior. Y bueno, y para recuperar el sitio activo, entonces este nitrógeno de acá podría aceptar este protón de la glutamina para entonces formar la estreptocidina con una carga positiva. Como lo mencionamos anteriormente, la camtotecina presenta actividad anticancerígena. Entonces, veamos alguna de estas aplicaciones. Entonces, Ananya, Dev y Vimala R sintetizaron un sistema de óxido de grafeno que lo combinaron con camtotecina sobre líneas de cáncer de mama. Entonces, lo que hicieron fue realizar la síntesis primero del óxido de grafeno sobre polietilenglicol y ácido fólico, y luego hicieron el análisis para corroborar esta síntesis mediante FTIR, difracción de rayos X, espectrometría UV, microscopía electrónica de barrido de transmisión. Se pudieron determinar que el sistema que se formó por todos estos componentes que se mencionaron anteriormente puede mejorar la actividad anticáncer mediante el ensayo MTT.
Otra aplicación que encontré y que me pareció interesante compartir fue el trabajo que realizó Moyedin Asali, Naim Kitana y los colaboradores, en los que realizaron la combinación de cumbrestatina A4 y camptotecina con el objetivo de formar una micela. Entonces, ¿cómo confirmaron que se haya formado esa micela? Lo hicieron por microscopía de fuerza atómica y dispersión dinámica de la luz, con el objetivo, con el fin de que esa micela aumentara la solubilidad de ese fármaco en agua y, por supuesto, la actividad anticáncer sobre las células ELA. También probaron la actividad de ese fármaco en fibroblastos 3T3 mediante el ensayo MTS. Entonces, la síntesis que ellos realizaron demostró una buena estabilidad a pH fisiológico. Entonces, a lo que concluyen es que el uso de estos dos compuestos crea un efecto sinérgico y en consecuencia recomiendan el uso de ese fármaco que sintetizaron en estudios in vivo para determinar el comportamiento farmacocinético en el cuerpo humano. Entonces, ambas aplicaciones tienen en común que es muy importante el pH, porque es muy dependiente de la actividad que puede tener el fármaco sobre la actividad anticáncer. Muchísimas gracias.